despertó a una noticia que cambiaría el rumbo de América para siempre. Estados Unidos había iniciado la primera operación militar directa en Sudamérica en casi 50 años. El objetivo oficial, desmantelar los megacárteles que operaban en Venezuela. Pero detrás de los discursos se escondía algo más oscuro y mucho más grande. Durante décadas, Venezuela fue un tablero geopolítico, crisis económica, lucha por el poder, sanciones y un gobierno aislado. Pero algo más estaba creciendo en silencio. Para 2030, los cárteles no eran lo mismo. Se unieron, se fusionaron, crearon rutas híbridas. Amazonia y Caribe, Estados Unidos. Nadie tenía el control total, ni Colombia, ni Brasil, ni Venezuela. Y Washington necesitaba un enemigo claro. En 2035, los Estados Unidos entraron en su peor crisis energética en 40 años. Los nuevos autos eléctricos necesitaban litio, los superdrones necesitaban coltan, la Haya dependía de minerales energéticos. ¿Y dónde estaba alguna de las reservas más grandes del mundo? En Venezuela. La narrativa del narcotráfico fue un pretexto perfecto, igual que Panamá en 1989, igual que Irak en 2003. Un enemigo visible para justificar un objetivo invisible. A las 4:32 de la madrugada comenzó todo. Última hora. Estados Unidos confirma el inicio de la operación Escudo del Hemisferio. La Casa Blanca asegura que el objetivo es neutralizar a los megacárteles que operan con apoyo del régimen venezolano. Dos semanas antes de la invasión, una filtración reveló algo inquietante: un plan para instalar un consejo de transición democrática, compuesto por líderes afines a Washington. Todo estaba preparado, hasta el gabinete provisional. No era una operación militar, era una sustitución política. Los recursos estratégicos tenían dueño nuevo antes de ser tomados. América Latina despertó con indignación. México condenó la invasión. Brasil, ahora potencia militar, amenazó con sanciones. Y China anunció que protegería cualquier inversión clave en territorio venezolano.
En solo 6 días, más de 180.000 personas abandonaron sus hogares. Las fronteras colapsaron. El continente enfrentaba su peor crisis humanitaria en 30 años. Llegaban con miedo, con hambre. No sabían si su ciudad seguía en pie. La invasión no terminó el conflicto, lo multiplicó. A veces las guerras no comienzan con misiles, comienzan con ambición. Cuando miramos hacia atrás, siempre parece obvio. Siempre creemos que los grandes colapsos del mundo, esas guerras que cambiaron la historia, esos golpes de estado que quebraron naciones enteras, tuvieron señales claras, advertencias, focos rojos, que alguien debió haber visto venir lo inevitable, que alguien debió de haber hecho algo. Pero la verdad es que la historia nunca avisa, solo sucede. En este caso, la llamada Operación Libertad Hemisférica parecía al principio una estrategia militar más, otra intervención disfrazada de un objetivo noble: luchar contra los cárteles, proteger la región, restablecer el orden. Pero detrás del discurso, detrás de las palabras bien acomodadas, detrás de los informes clasificados y las justificaciones oficiales, había otra motivación, una que pocos querían ver, una que muchos prefirieron ignorar: los recursos. Los mismos recursos que han definido guerras durante siglos, los mismos recursos que hacen que una nación sea codiciada y un gobierno prescindible. El poder no desaparece, solo cambia de manos. Lo más alarmante no fue la invasión, ni siquiera el golpe de estado que rápidamente comenzó a gestarse tras bastidores. Lo verdaderamente aterrador fue lo fácil que el mundo lo aceptó. Vivimos en una era en la que la verdad ya no depende de los hechos, sino de quién sea el primero en contarlos, en la que un algoritmo decide qué creemos, qué ignoramos y qué odiamos. Y en esa guerra silenciosa, Estados Unidos no necesitó balas para ganar terreno, solo necesitó el relato correcto, una narrativa, un enemigo común, una amenaza conveniente. Y así, millones apoyaron una guerra que no era suya, millones defendieron un conflicto que jamás entendieron, y millones más permanecieron en silencio. Pero mientras los discursos se afinaban, la realidad en el suelo era otra. Las ciudades se separaron, las ciudades se militarizaron, y un país entero fue empujado al filo del colapso. Al final, la pregunta no era quién tenía la razón, ni qué ideología vencería. La pregunta más simple y más dolorosa: ¿cuánto vale una nación? ¿Un yacimiento petrolero? ¿Un metal raro? ¿Un pacto comercial? ¿O la vida de la gente que vive en ella? Este futuro que acabamos de relatar no existe, no todavía, pero podría, porque sus raíces son reales, sus antecedentes históricos y sus consecuencias previsibles. ¿Y qué hacemos entonces? Debemos recordar que los gobiernos cambian, los imperios se debilitan, las narrativas se transforman, pero los ciudadanos siguen siendo la primera línea de defensa entre la democracia y la distopia. La historia del mundo no está escrita, se está escribiendo cada día con cada conflicto, con cada decisión y con cada silencio. Y quizá, solo quizá, la lección más grande es esta: que las naciones no caen de golpe, caen poquito a poquito, con cada mentira aceptada, con cada abuso ignorado, con cada voz que dejó de hablar o de imaginar. Porque el futuro distópico del que hoy hablamos como una posibilidad, mañana podría ser un documental real, uno que cuente cómo dejamos que todo ocurriera,
pero también ser una advertencia, una señal, un recordatorio de que lo que nunca debemos permitir que pase. El futuro no es un destino, es una elección y todavía estamos a tiempo.